tal, Alex? Buenos días, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. No, buenas tardes ya aquí en Pensilvania. Son tardes tuyas y son días míos acá en México, en Sonora. Eh, este episodio, ya ves que nos han contactado y nos han preguntado Mm, sobre el tema de la literatura, ¿no? Y es algo que mm, todo el mundo está tratando de promover y tratando de aprovechar en estos momentos de reclusión. ujú. Y pues nosotros creemos y coincidimos que la literatura sí es un antídoto para esos sentimientos negativos de la reclusión y aprovechar las oportunidades. Y la primera pregunta que se nos ocurre, Alex, que se nos ocurrió fue, ¿por qué? ¿Por qué leer? Bueno, yo voy a responder esa pregunta desde la lógica. Usted no tiene que leer si no quiere leer. Tiene que ser esencialmente un asunto de voluntad propia, de libertad. Ahora, poniéndome cursi y respondiendo lo que yo me respondo a mí mismo cuando me pregunto por qué leer, te diré o les diré a quien me esté escuchando, a quienes me estén escuchando, que hay que leer esencialmente por amor, porque la literatura ofrece una ventana a realidades que uno no encuentra en la vida cotidiana y a través de esa ventana uno aprende a amar más las luces y las sombras de la experiencia humana. De esto se deriva una cosa importante, Rafael. Si aquello que usted tiene que leer es algo que no le atrapa, que no lo enamora, usted tiene que arrojar ese libro por la ventana lo más lejos que pueda. Ahora, esto no siempre se puede. ¿Por qué? Bueno, porque a veces uno tiene que leer por obligación, como cuando uno es alumno, ¿verdad? Y eso es otro cantar. Pero digamos, para resumir, desde la libertad, yo creo que uno tiene que leer por amor, porque aquello que uno está leyendo le abre realidades o pliegues que permanecen escondidos en la vida cotidiana y nos enseñan a vivir, ¿no? La buena literatura, Rafael, yo creo que es sobre todo un acto de seducción. Nos seduce, el libro nos seduce de tal manera que cuando cerramos la tapa después de haber terminado, nos quedamos ahí unos minutos sin saber qué hacer, ¿no? Desconcertados, nos sentimos abandonados en el medio del cosmos y sentimos una profunda nostalgia. Si eso te pasa, la recomendación es muy simple. Corre y busca otro libro y comienza a leer de nuevo. Así es. Fíjate que coincidimos, Alex. Yo rápido cuando alguien me pregunta, ¿y por qué lees? Y mi respuesta muy simple, digo, finalmente mi deformación de ingeniero me obliga. Y yo siempre les digo, pues porque me gusta. O sea, Sí. no encuentro otra manera de resumirlo de una forma más sencilla, no me gusta, pero tratando de analizar y preguntar, bueno, ¿y por qué es que me gusta, no? Uh -huh. Yo creo que los libros es un boleto que vale por dos, es un billete de viaje Sí. gratuito en el sentido de que tú no lo has comprado para viajar, pero sin embargo viajas. Y tal como tú dices, viajas a lugares que de otra manera no pudieras haber ido porque algunos de esos lugares ni tan siquiera existen en la realidad Sí. que te rodea, o existieron hace muchos años o van a existir. Entonces, es un viaje que no tiene fecha de vencimiento, no tiene una duración límite, no tiene las limitantes del espacio tampoco. Uh Y -huh. además, ese mismo boleto, Alex, creo yo que además de llevarte a otros lados, al final te das cuenta que viajaste en tu interior, que Uh -huh. viajaste llevándote como compañero a ti mismo Uh -huh. y es un compañero que muchas veces en otro tipo de actividades nunca lo tienes presente y con la literatura siempre estás tú contigo mismo y creo yo que eso es muy interesante. Sí. Y por supuesto que tal y como lo mencionas, la lectura de la literatura por lo general nace creo yo de dos formas, ¿no? De la necesidad de leer algo porque alguien te obligó, porque lo necesitas para aprender tal cosa, porque necesitas, porque vas a viajar ahora sí a fulanita parte, etcétera, ¿no?
Y la otra, pues nace de la curiosidad y yo creo que ambas son cosas que son inherentes al ser humano. Yo no imagino Mm, a un ser humano que no se levante todos los días y tenga esas dos cosas, claro. necesidades y curiosidades. Y la literatura creo que satisface en ambos sentidos, ¿no? Sí, la literatura, si lo pensamos, es el testimonio de nuestra condición humana, ¿no? Hacemos literatura, construimos literatura, leemos literatura que no consumimos, que es una palabra que detesto. Leemos literatura porque somos humanos, ¿verdad? Y la literatura es también reflexión. A veces se piensa, ¿no?, que la literatura es un pasatiempo y no, no es así. Ah, la literatura es reflexión del mundo, como decía en mi intervención anterior, pero también es reflexión de nosotros mismos en el mundo. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra condición humana? Toda lectura literaria es esencialmente existencial, lo que no excluye el goce, ¿no? De hecho, yo partí diciendo que hay que amar, que hay que disfrutar, que hay que sentir placer cuando uno lee, porque la literatura, la lectura es sobre todo una experiencia y es una experiencia envolvente, como tú bien dices, que nos transporta, ¿verdad? Que nos hace pensar, que nos hace disfrutar, que nos, eh, que afila, ¿no?, nuestra creatividad, Así es. ¿qué más? Que robustece nuestra lengua, que es informativa también, ¿verdad? Puede informarnos sobre, no sé, sobre la naturaleza, sobre la geografía, sobre la filosofía, sobre la ciencia. Es decir, la literatura es como ese gran universo que atrae hacia su interior, eh, todas las experiencias humanas posibles, porque yo una vez, escuché hace muchos años al escritor español Javier Cercas decir una cosa que me impactó, que es una cosa muy sencilla. Dijo, en la novela cabe todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Cabe todos los géneros. La novela es el género que atrae todo hacia ti. Y entonces a mí se me quedó muy grabado eso, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, por extensión podría decir que en la literatura cabe todo. Cabe todas las experiencias del mundo. Y concluyo diciendo esto. La literatura es, y el arte en general es dadora de sentido. ¿No? Sentido comprendido en tres niveles. Sentido como los cinco sentidos, ¿no? Nosotros sentimos la novela, sentimos la poesía, sentimos la literatura, sentimos, experimentamos, pues, vemos cosas, escuchamos cosas, paladeamos cosas. Sentido como dirección. Nos otorga un sentido reflexivo, un caminar hacia un punto determinado. Y sentido como lógica. Hay una estructura en la obra literaria que nos reta intelectualmente, ¿no? Entonces, la literatura es existencial, sí, pero también es intelectual, sí, y también es puro goce, es disfrute de la realidad. Y con esto resumo ¿Sí? lo que yo pienso acerca de la lectura y por qué es importante leer siempre y cuando, como dije al principio, queramos leer. Así es. Pues totalmente de acuerdo contigo, Alex.